Imagina que estás dormido o dormida y de pronto sientes que alguien te está viendo mientras duermes. Despiertas y ves que es un humano vestido de perro, parado en dos patas. ¿Qué harías? Hay quien dice que el meteorito ya se tardó en llegar al planeta Tierra. Otros que por eso los aliens no conquistan el mundo. Y algunos otros creen que no habrá apocalipsis ni tampoco Armagedón, simplemente por el mismo ser humano que se autodestruirá. En el siguiente video hablaremos de algo que se ha apoderado de las generaciones más jóvenes y alguno que otro fósil con pelos en el apestoso. Sujetos que en su imaginativo, vaga y estúpidamente, se creen animales o creen relacionarse con una creencia de tener alma de gato, perro, lobo, zorro, de mamíferos domésticos que crecen en manadas o pájaros en parvadas. Incluso algunos zánganos se creen cosas como motos, abogando así por una disociación mental, la cual ha llevado a niveles impensables pura gente perturbada, risible y patética. Los famosos Therians, una subcultura que está sacando de pedo al mundo, pero por las risas multitudinarias que provocan. Movimiento basura que inició en Japón y Corea del Sur hace poco más de 5 años. Pero, ¿qué son? ¿Por qué se sienten relacionados con estos animales? ¿Qué es lo que pasa por la mente de estos sujetos? Acompáñame a ver este video que seguramente te dejará perplejo, pues algunos creen que solo es un tema estúpido para desviar la atención de los terroríficos archivos de Epstein, pero daré evidencia que la mente humana quizá puede descomponerse en tiempo récord, normalizando en su totalidad este tipo de comportamientos atípicos de una sociedad, no solo que está torcida, sino que vive en la miseria mental. Actitudes de aquellos que perdieron algo muy valioso en el camino de la vida, descendiendo así al inframundo de estas tribus, deshechas en lo mental siendo algo muy perturbador, pero a su vez patético y hasta miserable. Pero ojo, te sugiero que te quedes hasta el último tema, porque te tengo una muy buena sorpresa sobre estas tonterías sociales. Es por eso que hoy te presento la aterradora, enferma y patética subcultura de los Therians. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. ¿Te divertirás? Te lo aseguro. Alguien se ha dado cuenta que últimamente han aparecido videos en Argentina, México, Perú, Colombia y algunos otros países de Latinoamérica donde grupos de gente aparentemente muy bruta aparecen por las calles con máscaras de zorros, perros y gatos, andando en 4 patas en manadas como si fueran estos animales. Los Therians, así se les dice a esta clase de subcultura, si es que así se les puede decir, los cuales son personas que se autodenominan animales, no necesariamente mamíferos, pues hay personas que se visten como serpientes que no pueden moverse como tales, palomas que no pueden volar y se autodenominan así. Otros son gatos, perros, coyotes, armadillos, zorros, vaya, un sinfín de gente joven y otra no tan joven que aparecen en las redes sociales vestidos con máscaras y lentejuelas mostrando actitudes patéticas y grotescas. Ronroneando, ladrando, maullando. La idea es ser un animal, porque en su mente se autodenominan así, animales, inclusive hasta pájaros, pero ¿por qué esta gente adquiere esta conducta? De hecho, antes de contestar esa pregunta, en diversos casos se ha visto que estos mozalbetes han ido más allá. No solo les basta con vestirse como animales, sino también actúan como tal. Por ejemplo, en 2022, en algunos videos de ese año, había niños de primaria y secundaria que se autodenominaban perros y gatos, y quienes estaban vestidos de felino se negaban a ir al baño en un retrete. Ellos pedían una caja de arena para hacer sus necesidades. O sea, ser un Therian implica hacer todas las necesidades y actuar como tal lo hacen los animales con los que ellos dicen identificarse. Esto, en realidad, es algo muy perturbador desde el punto de vista de los pensamientos ortodoxos de la gente. Pero volvemos a la misma pregunta: ¿por qué actúan de esta manera?
Aquí entran diferentes teorías, pero sobre todo una que tiene mucho sentido, la cual habla de que los Therians son humanos que están conscientes de ser humanos, pero que por dentro, ellos, quizá en su mente, no solo se sienten relacionados con esos animales por moda, sino porque piensan que ellos han reencarnado en un humano, pues en su vida anterior fueron el animal con el que se relacionan. De hecho, en un artículo de la profesora en psicología de la Universidad Duquesne en Pittsburgh, Elizabeth Fay, explicó en 2023 lo siguiente, relacionado con docentes que son parte de esta subcultura, que los furries son fans de animales antropomórficos, es decir, en atribuir características humanas a animales, mientras que los Therians se identifican, en cierto nivel, como criaturas diferentes al ser humano. Y esta es una diferencia que pone los pelos de punta. La pregunta es ¿por qué? Pues lo más escalofriante de todo es que esto no es nuevo, ya que en 2022, la misma profesora investigadora de este campo explicaba textual lo siguiente. Aunque los Therians reconocen que tienen cuerpos humanos, también puedes sentir que tienen el alma reencarnada de un lobo, o que tienen una afinidad tan profunda con los gatos que, en cierto modo, ellos mismos son gatos. Para algunas de estas personas es divertido hacer cosas que harían esos animales, ladrar, gruñir o jugar de forma animal. Muchos sienten una profunda incomodidad con sus propios cuerpos humanos. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Veamos el siguiente capítulo. En realidad, todo esto que hemos estado viendo en las redes sociales por parte de las nuevas generaciones, las cuales nacieron en su mayoría teniendo un celular en sus manos, ya lo habíamos visto mucho antes. Hay que recordar que desde tiempos inmemoriales los humanos han tenido la creencia en animales antropomórficos. En las eras mitológicas como minotauros, quimeras, esfinges, centauros o en la religión, donde los hombres con cabeza de cabra generalmente se les asociaban al satanismo con los altos mandos de Belcebú como Baphomet. O ahora, que también está muy de moda los archivos de Jeffrey Epstein y los cultos a Baal, quien es un humano con cabeza de toro y uno de los demonios más poderosos del infierno, devorador de niños y de carne humana. Sin embargo, esto no quiere decir que el humano esté asociado directamente a sentirse un animal, pero sí puede relacionarse con el culto que muchos hombres le tienen a los animales, que a la postre, fusionados con los seres humanos, crean aberraciones en simbologías que abogan a la depravación psicológica. Sin embargo, los Therians son personas inofensivas, o al menos así se dicen ser. Incluso hay quienes tienen una vida normal como tú o como yo. Tienen un trabajo, una pareja y en sus ratos libres, su supuesto dogma espiritual les dice que dejen salir al animal que llevan dentro. Y no necesariamente para ir a un congal. Por ejemplo, en 2022, una joven llamada Nadia Okami, de Seattle, quien se identifica como lobo de Columbia británica, dijo lo siguiente en el podcast I've Got News for You en 2022. Espiritual y psicológicamente me identifico como un lobo, pero sé que soy humana. Camino en 2 piernas, tengo trabajo, tengo carrera. Mi pareja es humana. Si me vas a rechazar solo por una identidad o un rasgo que no te daña ni a ti ni a nadie más, entonces realmente no necesito que estés en mi vida. La conducta de los Therians es simple. Se visten con máscaras y cola de su animal. Generalmente se graban saltando, gruñendo o haciendo los gestos y gritos sonidos guturales. Algunos se les ven manada, otros simplemente los suben a las redes sociales para hacerse virales. A simple vista, no es algo que realmente genere peligro para la sociedad, pero ¿hasta dónde está normalizado todo esto? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de toda esta gente? ¿Solo es un hobby? ¿Es necesidad? Según algunos especialistas han analizado la conducta de estos personajes repugnantes, el cual se basa en un fenómeno psicológico y social. Por ejemplo, investigadores de University de Northampton, en Reino Unido, revelaron una investigación para la revista Identity, an International Journal of Theory and Research, donde analizaron entrevistas con integrantes de la comunidad Therian. Los investigadores concluyeron ciertamente que los participantes identifican esta experiencia interna vinculada con un animal específico, sin afirmar una transformación física real. Los autores examinaron el proceso de autodefinición y construcción de identidad a partir de relatos personales. Mientras tanto, la revista Neuroscience and
Biobehavioral Reviews, la cual tuvo la participación de especialistas vinculados en Leiden University and University of Groningen. Examinó la llamada teriantropy clínica. Este término se emplea en psiquiatría, el cual describe casos en los que una persona presenta una creencia delirante e inminente de transformación física en animal. El estudio distingue e implica esos cuadros clínicos de las identidades no clínicas que describen personas que se identifican como terians, sin perder contacto con la realidad. En pocas palabras, en su mente, al tener una escapatoria a la realidad, viven en un mundo alterno, donde ellos se vinculan con su animal interior sin perder el sentido de la realidad. El problema viene cuando ese sentido se pierde en su totalidad. Otros investigadores canadienses de la St. Thomas University exploraron identidades denominadas Other Than Human, categoría que incluye a los terians. El estudio utilizó un enfoque narrativo para analizar cómo los participantes describen su identidad y cómo integran esa experiencia en su vida cotidiana. Los investigadores documentaron que las explicaciones pueden incluir perspectivas psicológicas o espirituales, según cada caso. De allí parte la gente que cree que en otra vida fue ese animal o vivió como tal. En pocas palabras, los terians pueden darse por distintos rubros, algunos psicológicos, otros por los dogmas internos de cada persona, pero ninguno se asocia por ahora a un parámetro de alguna enfermedad mental. Pero eso sí, en algunos casos solo es una simple onda trendy o experimentar, en este caso, el hecho de ser un terian. En 2022 apareció la película noruega llamada Good Boy, donde un millonario conoce a una chica por redes sociales, los cuales congenian y agendan una cita. El problema es que el millonario tiene un perro, pero no es un perro como tal, sino un humano. Esa película hizo esta referencia clarísima a este tipo de comportamientos inusuales, donde las personas tienden a perder el juicio de la realidad, quizá no por completo, pero sí a perderlo de manera de creerse ser un animal real. Y aquí es donde viene lo más escabroso de este tema, porque al menos en la película nos muestra a un tipo rico que tiene un perro, que es humano, pero que te dice que no lo traten como humano, porque él es un perro. Si eso pasa, este se vuelve bravo. Al final, el personaje dueño del humano antropomórfico es un psicópata con dinero, que se da ciertos lujos de tener una persona que se cree perro. Y aquí es donde yo pregunto, ¿cuál de los dos está mal? ¿El que se cree perro o el humano que piensa que en realidad esa persona es un perro? Este ejemplo nos sirve para entender que para que haya un humano perro, por ejemplo, debe haber otro humano que deba creerlo. Y aquí es donde radica lo mórbido de todo. De hecho, según la chilena Carolina López, psicóloga infantojuvenil, explicó que los terians, o al menos aquellas personas que solo salen a las calles para grabarse, o para sentirse identificados con algo o alguien, son solo personas que en algún punto de su vida necesitan construir una identidad. Esto me recuerda a los famosos emos de los años 2000, los cuales pasaron por una etapa donde se peinaban, se pintaban el cabello, los ojos y escuchaban canciones deprimentes, se vestían con playeras y pantalones pegados, tatuándose corazones negros, haciéndose chapitas rosas y pintándose las uñas. Esa subcultura con el tiempo pasó a desintegrarse debido a varias circunstancias sociales, aunque también muchas de esas personas terminaban autolesionándose, y allí es donde entraba el problema. De hecho, la psicóloga Carolina López explica que cuando haya una pérdida del juicio en estas personas autodenominadas terians, será el día que cuando estén en casa, en el baño o en la escuela, con otro grupo de amigos, seguirán siendo terians. Allí es donde prácticamente esa persona perderá por completo todo indicio de su realidad humana, lo cual terminará siendo una especie de patología, justamente como en la película que mencionamos al inicio de este tema. Pero, en realidad, ¿es gente que se identifica con un animal? Entonces, ¿harían cosas que hacen los animales o no solo los sonidos o tratar de caminar en cuatro patas? Hay videos que han salido, por ejemplo, de Argentina, donde los terians se juntaron y algunas personas los entrevistaron. El caso peculiar de un grupo de güeyes que se sienten monos. Entonces, el entrevistador le preguntó a uno de ellos, que andaba trepando un árbol, ¿desde cuándo eres un mono? Y contestó,
tengo 38 años y desde chiquito, porque me gustan mucho los plátanos. Luego preguntó, ¿te juntas con los monos? Y este dijo, sí, me junto con un grupo de monos que está por allá. O sea, gente como él. La cosa se pone más cagada porque entrevistan a otro y le preguntan, ¿cuánto tiempo haces esta actividad con otros monos? Y el vato contestó, todos los días vamos a una plaza que está en el Paso del Molino. Ahí siempre nos juntamos para hacer videos. O sea, en realidad, el tema es llamar la atención y no tanto identificarse como monos, porque al final, el tipo dijo que le molestaba que le tiraran plátanos. Ojo, porque lo que se viene en el siguiente tema aún es más brutal, que te dejará literal con cara de mono. En fin, yo solo pregunto, ¿quieren la verdad? Bien, vamos para allá. Vivimos en un mundo de la inclusión, pero esta es válida solo para quienes realmente lo merecen por el simple hecho de ser diferentes, pero sin dejar de ser humanos. En realidad los Terians son solo perdedores sin qué hacer. Son un chiste mal contado. Gente que solo quiere llamar la atención porque en su casa los mandaron a la Gaber. Tipos que no sienten un animal como tal. Pues si así fuese, pregunto, ¿a poco los animales usan ropa en su hábitat natural? No. Entonces, si esta secta de pelmazos se sienten palomas, zorros, perros, gatos, entonces ¿por qué no demonios hacen sus estupideces sin ropa? Empecemos por allí, ¿no? Por eso mismo estas mamadas de becerro que representan esta pequeña secta de mame, generaciones que quieren llamar la atención porque algunos son unos simples perdedores, otros son solo unos huevonazos, otros muchos, solo quieren entrar al mame y se vale. El punto acá es que solo muestran cómo la mente de estos sujetos no solo está perturbada por vivencias del pasado, sino que en su casa no los hubieran arropado como se debía. Incluso en esa secta hay gente que ya es mayor de edad, pero que simula estar cuerda completando así el círculo de la ridiculez y de la necesidad de ser visto. En realidad, hay mucha razón en aquellos que cuestionan que por qué no ha llegado el meteorito a la Tierra. Pero pues tampoco la gente que realmente trabaja y se esmera en salir adelante no tiene por qué ser víctima también de un pequeñísimo grupo de pubertos y fósiles que se sienten animales solo para encajar en la sociedad. En realidad, es tristísimo cómo esta clase de personas han perdido el sentido del por qué están en este mundo. Y si bien pueden decir que ellos son inofensivos, es repugnante que esa gente pierda su tiempo en estupideces. Pero esto no es algo nuevo, la verdad. Como dijimos en su momento, los emos fueron una subcultura o secta, como quiera llamarle, que duraron algunos años y al final, cuando terminaron creciendo, entendieron el valor de la vida y hasta se avergüenzan de haber seguido esa tendencia social que al menos no se vestía de animal o intentaba ser un ser vivo que biológicamente es incompatible con el ser humano. Y no es que se les tenga poca tolerancia, sino es ver cómo esta clase de personas se reducen a simplemente perdedores que se niegan a vivir su realidad, o que desean perder el tiempo llamando la atención recreando su vida como animales mismos que hacen cosas triviales como ladrar, maullar o acostarse en pose perruna, todo con la justificación más estúpida de la historia, que dice así: me siento identificado con este animal. Entonces, a ver, aquellos tontos que se creen pájaros, ¿por qué no vuelan? Aquellos que se creen perros, ¿por qué no comen croquetas y carne cruda para perro? ¿Por qué no se vacunan como los perritos? ¿Qué va a pasar el día que haya gente que se sienta identificada siendo un niño o una niña? ¿Tú como padre de familia aceptarías que un güey pitudo se vista como una niña y quiera jugar con tu hija? Es netamente grotesco, repugnante, el hecho de que haya gente que les aplauda. Deberían de hacer una prueba y aventarles pedazos de pan o de carne cruda para ver si actúan verdaderamente como animales y se la comen. Al menos que valga la pena todas las tonterías que dicen ser. Lo más risible de todo es que este tipo de vatos sin qué hacer han surgido principalmente de Latinoamérica y México, mostrando cada vez más la prehistoria social que vive esta gente. En México, por ejemplo, aún vemos casos aislados, los cuales también no tardan en hacerse virales en redes sociales. Lo más cagado del asunto es que, de nueva cuenta, estos palurdos pelmazos que se creen animales volvieron a crear una tendencia un tanto efímera,
Muchos lograron que se viralizaran sus videos en TikTok y algunas otras redes sociales. Sin embargo, a diferencia de los emos que duraron alrededor de 5 a 7 años, al menos en México, los Terians son solo un pobre pasatiempo ridículo, que cuando aquellos que se sientan animales tengan algo que hacer, tratarán de borrar ese ridículo histórico, que los perseguirá toda su vida y los evidenciará como una triste fauna que demuestra y señala la putrefacción de una pequeña parte de la sociedad. Pero dime, ¿qué piensas de los Terians? ¿Tus hijos o familiares hacen este tipo de tonterías? ¿Tú te consideras un Terian? ¿Debe llegar ya el meteorito para acabar con la humanidad y todos estos pelmazos ridículos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.